El tiempo, T, requerido para hacer un trabajo varía inversamente con el número de personas, P, trabajando en el trabajo. Si toma 6 horas para que 8 trabajadores completen un trabajo, ¿cuánto tomaría si haya 9 trabajadores? Entonces, a veces cuando tenemos una aplicación de variación inversa como esta, es un poco más desafiante encontrar la ecuación de variación inversa, porque la información importante se oculta dentro de esta primera sentencia. Necesitamos poder leer esta primera sentencia, y realizar que la información más importante es que varía inversamente con P, donde está el tiempo y P es el número de personas. La ecuación de variación inversa general es igual a K dividida por X, donde K es la constante de variación. Pero para esta ecuación, varíamos inversamente con X aquí. Tenemos variamente inversión con P, por lo que la ecuación de variación inversa que usará aquí está T igual K dividido por P. Desde aquí, se dice que toma 6 horas para 8 trabajadores para completar un trabajo. Entonces, si T igual 6, entonces P igual 8, y otra vez, ¿dónde está el tiempo, que asumiremos es en horas, y P es el número de personas? Por lo tanto, podemos usar esta información para determinar la constante de variación, y luego responder la pregunta sobre cuánto tiempo tomará si hay 9 trabajadores. Entonces, sustituyemos 6 por T y 8 por P. Entonces, para resolver esta ecuación para K, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 8. Recuerda que es 8 1. Entonces, esto se simplifica aún aquí. Tenemos 8 por 6 o 48 igual K o K igual 48. Aviso, lo que hicimos aquí se multiplica en ambos lados de esta ecuación por P, por lo que podemos haber encontrado K al encontrar el producto de pi T, que hicimos aquí al resolver esta ecuación. Pero también hay la segunda ecuación de variación inversa aquí abajo que dice X por Y es igual a K, que podemos haber utilizado utilizando las variables P y T. De cualquier manera, para esta situación, la ecuación se relaciona con el tiempo, y el número de trabajadores es igual a 48 divididos por P. Y ahora para responder la pregunta, ¿cuánto tiempo tomaría si haya 9 trabajadores? Vamos al sustituto 9 para P y luego determinar T. Entonces, tenemos T igual 48 divididos por 9. Aviso de cómo esta pregunta no establece cómo expresar la respuesta. Así que expresaremos esta una pareja de maneras. Si podemos expresar esto en forma decimal, podemos ir adelante y solo realizar esta división. Empecemos con eso. Habríamos 48 divididos por 9, que sería 5.3 repetir en forma decimal. Recuerda 0.3 repetir igual 1,3, así que en forma decimal, podríamos expresar esto como 5.3 repetir y esto sería horas. Si se nos pide redondear esto al 10 más cercano, podríamos decir que es aproximadamente 5,3 horas. Pero otra vez, porque 0.3 está repitiendo, también podríamos expresar esto como 5,1 de horas y la razón de que esto pueda ser útil. A veces puede pedirse que exprese su respuesta en horas y minutos. Y como hay 60 minutos en una hora, 1/3 de una hora sería 20 minutos. También podríamos expresar esto como 5 horas y 20 minutos. Así que, hay varias formas de expresar esta respuesta basada en lo que su pregunta puede estar. Una cosa que podemos mencionar es que, aviso, cuando había 8 personas, tardó 6 horas al agregar una persona más, el trabajo fue completado 40 minutos antes. Espero que hayas encontrado esto útil.